Como habíamos visto, el principal problema que trata de resolver la teoría de la inflación cósmica es el problema del horizonte. Recordemos que en el problema del horizonte tenemos que el radio comóvil del horizonte de partículas para un observador a un tiempo t esencialmente es más pequeño en la superficie de último scattering que el cono que vemos nosotros hacia el pasado, que lo que vería un observador del presente hacia el pasado en la superficie de último scattering, como lo vimos antes. Este horizonte de partícula lo podemos escribir como esta expresión, como ya habíamos dicho antes, y si lo desarrollamos en términos de la densidad de energía, nos queda como la segunda integral. En este caso, lo que ocurre si no, en un modelo estándar, si no tenemos el periodo de inflación, la densidad de energía va a evolucionar esencialmente como el factor de escala a la -4, porque estaríamos en un universo dominado por radiación todo el tiempo esencialmente. Y esto ocurriría aún cuando el factor de escala tiende a cero. Esto produce un resultado finito para la integral que tenemos aquí. Y es la razón por la que el tamaño del horizonte de partícula es finito y relativamente pequeño para el caso en el que estamos considerando. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que la integral diverge esencialmente que tienda a infinito o a un valor muy grande cuando a tiende a cero. Y para conseguir eso necesitamos una densidad de energía que se comporte como a la menos beta, donde beta tiene que ser menor que 2. Y si traducimos eso a la primera ley de la termodinámica, nos va a quedar una expresión de este tipo, donde la suma de la densidad de energía y la presión tiene que ser menor que cero y la aceleración, por lo tanto, del factor de escala tiene que ser mayor que cero. Vamos a estar en una solución de expansión acelerada, que es lo que ocurre, por ejemplo, con una constante cosmológica o con la energía de vacío de la que ya hemos hablado antes. Esencialmente, la ecuación de estado de este caso está dada por esta expresión, como ya lo vimos también antes, y la evolución del factor de escala en este caso va como e a la ht, es una solución exponencial esencialmente, donde h evidentemente está determinado por la densidad de energía del vacío. Ahora esto lo podemos ver más claramente en este diagrama. En este caso básicamente estamos viendo los diferentes conos representan la evolución en el tiempo del tamaño del radio comóvil. Entonces, básicamente, en el caso estándar, digamos, sin inflación, tenemos el origen que representa esencialmente el Big Bang y tenemos que el horizonte de partícula o el cono hacia el pasado, digamos, de una partícula ubicada en la superficie de último scattering, que está dada aquí como tiempo de último scattering, se comporta de esta forma. Tenemos básicamente un cono de luz tradicional relativista, digamos, que inicia en el origen, que es la expansión del universo, y llega a un tamaño finito dado por este x y f', que sería el tamaño del horizonte o el radio más bien comóvil del horizonte para este caso. Ahora, la solución exponencial, en cambio, está dada por el segundo caso que vemos aquí. En este caso vemos que en lugar de evolucionar como un simple cono geométricamente, en un momento dado comienza la inflación, en este caso es el tiempo i, aquí dado por esta línea aquí. Cuando inicia el periodo de inflación, entonces tenemos esta expansión exponencial que veíamos en la ecuación anterior. La inflación termina en un cierto tiempo TE, que es menor al tiempo de la superficie de último scattering, y de ahí en adelante la evolución sigue siendo normal, como un cono de luz normal y corriente. Entonces, en este segundo caso vemos como el radio del horizonte final es mucho más grande que el radio del horizonte inicial. Y si lo comparamos con el cono de luz que observa un observador ubicado en el origen, en el tiempo presente, en T0, vemos como ahora es mucho más grande o tiene que ser mucho más grande
que el cono de luz que proyectado hacia el pasado del observador en el presente. Entonces, aquí lo simbolizamos el tamaño del radio comóvil para este observador que está en T0 como KIP, que es básicamente porque es el cono de luz hacia el pasado del observador que está en el presente. Y este KF es el cono de luz hacia adelante de un observador que se encuentra esencialmente o de una partícula que se encuentra en el pasado del, del tiempo de último scattering. Esa es la idea central, básicamente. Recordemos que si no tenemos este proceso de inflación, tenemos que el tamaño angular de esta región es de alrededor de 1.8 grados y obviamente el fondo de radiación de microondas abarca todo el cielo, mucho más de 1.8 grados, mientras que si tenemos ahora esta expansión exponencial, el tamaño del horizonte para esta partícula en el pasado de la superficie de último scattering es mucho mayor de lo que nosotros observamos en la superficie de último scattering. Entonces se acaba el problema de la homogeneidad de la que habíamos hablado antes, la homogeneidad del fondo de radiación de microondas. Ahora bien, entonces vamos a llamar delta T al periodo de tiempo que dura la inflación, esencialmente la diferencia entre el tiempo del final de la inflación o de el exit, la salida de la inflación, y el tiempo inicial de la inflación, TI, tiempo de inflación. Y lo que vamos a querer es básicamente que la condición que queremos es que el cono de luz hacia adelante, el tamaño del radio comóvil del cono de luz hacia adelante que veíamos para el tiempo de último scattering sea mayor al tamaño del cono de luz hacia el pasado que vería un observador en el presente, esencialmente proyectado en la superficie de último scattering. Y eso se puede conseguir esencialmente porque el tiempo de la superficie de último scattering sabemos que es mucho menor al tiempo presente, el tiempo T0. Esencialmente recordemos que el tiempo de la superficie de último scattering es a redshift 1100 y nosotros estamos a tiempo cero esencialmente, a redshift 0. Bueno, entonces calculamos el tamaño del un radio comóvil para hacia el pasado en la superficie de último scattering. Es básicamente la integral que ya habíamos visto integrando desde el tiempo de último scattering hasta el tiempo presente, y esto es aproximadamente 3 veces T0. Calculamos ahora el radio comóvil del horizonte hacia adelante, digamos, de la partícula hacia adelante en la superficie de último scattering. Y entonces integramos desde el tiempo de inflación hasta tiempo de último scattering esencialmente. Y obtenemos ahora esta expresión porque ahora tenemos una expansión acelerada en este periodo. Recordemos, una expansión exponencial. Y nos queda una expresión que evidentemente es exponencial. El radio crece de modo exponencial. Ahora, si queremos que se cumpla esta condición, entonces tenemos que cumplir esta condición para el exponencial de la inflación o para el crecimiento exponencial. Básicamente necesitamos que sea mayor a 3 veces el parámetro de Hubble por el factor de escala al tiempo del final de la inflación multiplicado por el tiempo presente. Esto finalmente va a ser proporcional a las temperaturas de la superficie perdón, la temperatura al final de la inflación, la temperatura presente y el radio perdón, y el redshift de equipartición. La temperatura de final de la inflación es de 10 a la 14 gigaelectronvolts, que es básicamente, recordemos, la escala alrededor de la energía alrededor del tiempo de gran unificación. La temperatura en el presente es del orden de 10 a la menos 13 gigaelectronvolts, que es la temperatura del fondo de radiación de microondas. Y haciendo el cálculo nos da que el delta T debe ser de 60 H a la menos 1.
O sea, necesitamos alrededor de 60 e-folds, un exponencial e a la 60 en la expansión para que se cumpla la condición. Y esta es la condición fundamental de inflación que tiene que cumplir cualquier teoría inflacionaria. Otro de los problemas que nos ayuda a resolver inflación es el problema de la planitud. Recordemos que este problema es básicamente la diferencia entre la densidad de energía en el presente, la densidad de energía total y la crítica. Sabemos que es muy cercana a 1. Y si trasladamos eso a la época de Planck, cuando esencialmente todavía podemos aplicar las leyes de la física que conocemos, eso se traduce en una diferencia mucho, mucho más pequeña. Lo podemos ver claramente en esta ecuación. Si recordamos, la diferencia es de 60 órdenes de magnitud. Y lo podemos ver claramente porque si suponemos que la diferencia en el presente es del orden del 10%, por ejemplo, exagerando un poco, cuando nos vayamos a la época de Planck vamos a tener 0.1 por 10 a la menos 60, o vamos a tener 59 órdenes de magnitud más pequeño de lo que es ahora. Entonces, en la época de Planck la precisión tendría que ser de 10 a la menos 59 en la diferencia, lo cual presenta un problema de naturalidad muy grande, un problema de ajuste fino muy grande. Ahora bien, esto se resuelve en inflación pensándolo de la siguiente forma. Lo podemos ver claramente en esta ecuación. Aquí estamos comparando la densidad de energía al final de la inflación contra la densidad de energía al inicio de la inflación. Y estamos insertando ya en la ecuación los 60 e-foldings que se necesitan para resolver el problema del horizonte que vimos antes. Y si hacemos eso, vemos inmediatamente que ahora la diferencia es también de 10 a la menos 52 órdenes de magnitud, pero ahora en el sentido contrario de alguna forma. Podemos aquí claramente que si al inicio de la inflación teníamos una diferencia, digamos, del 90% entre la densidad de energía total y la crítica, o 0.9, ahora al trasladarlo al otro lado de la ecuación tenemos 0.9 por 10 a la menos 52, y eso es esencialmente una diferencia de cero. Esencialmente ahora la diferencia en la densidad de energía total respecto a la crítica es esencialmente cero. Y por lo tanto la densidad de energía total al final de la inflación siempre va a tender a 1. Y esto también lo podemos pensar de otra forma, más intuitivamente. Pensemos que si al principio de la inflación tenemos un universo relativamente pequeño con un radio de curvatura relativamente grande, una partícula va a poder medir ese radio de curvatura porque el universo es relativamente pequeño. Pero al final de la inflación, después de que hemos expandido mucho el universo, ahora una partícula va a estar en una región tan pequeña de ese universo gigantesco que no va a poder medir la curvatura dentro de su horizonte observable esencialmente. Es lo que pasa también, por ejemplo, si pensamos en nuestro planeta. Cuando lo vemos desde un punto de vista muy local, no vemos la curvatura de la Tierra. Tenemos que irnos a una escala mucho más grande para poder ver la curvatura. Y entonces, de esa forma, al hacer crecer exponencialmente este universo, aunque haya un radio de curvatura grande al principio, cuando lo vamos haciendo crecer, ese radio de curvatura tiende a cero localmente, esencialmente. Y bueno, eso resuelve todo el problema de la planitud y nos lleva a una densidad de energía total al final de la inflación que tiende a 1 y es la que observamos en el presente esencialmente. El otro problema que teníamos, si recordamos, era el problema de los monopolos que se producen justamente en la transición de fase de la gran unificación. Y el asunto era que nos daban una densidad de energía muy grande para la que no observamos esencialmente. Aún con todas nuestras observaciones jamás podríamos observar esa densidad de energía. Y bueno, esto se resuelve también con inflación porque lo que ocurre al hacer crecer el universo exponencialmente es que diluimos
la cantidad de energía por unidad de volumen. Esencialmente lo diluimos exponencialmente de esta forma. Aquí estamos haciendo crecer el factor de escala como h delta t y lo elevamos al cubo para ver la dilución volumétrica. Y esencialmente tenemos un factor de 10 a la 78 con el mismo número de e-foldings que necesitamos para explicar planitud y el problema del horizonte. Y por lo tanto, la densidad de energía total de los monopolos se diluye a esencialmente cero. Se diluye en 78 órdenes de magnitud y se vuelve completamente despreciable. Por lo tanto, no es sorpresa que no los detectemos. Y finalmente, si recordamos, estaba el problema de formar estructuras grandes como cúmulos de galaxias y explicar cómo estaba conectada causalmente la perturbación que da origen a la formación de estructura a gran escala como esta. Y lo que ocurre esencialmente es que si pensamos que había una pequeña perturbación antes de la inflación que estaba conectada perfectamente de modo causal, al hacer crecer el universo, esta pequeña perturbación puede haber quedado desconectada causalmente, pero ya no importa porque esencialmente ya estaba creada la perturbación y por lo tanto ya tiene coherencia que venía desde antes de la expansión acelerada, que tiene una coherencia dada por el proceso previo a la inflación. Entonces, de nuevo, resolvemos el problema de las perturbaciones necesitadas para generar estructuras grandes como cúmulos de galaxias. Y bueno, con esto básicamente hemos dado un repaso a la solución a todos los problemas del modelo estándar que pueden solucionarse mediante inflación. Y lo que vamos a ver enseguida son las diferentes realizaciones y modelos que hay de inflación para ya terminar con este tema.